información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y les recuerdo que este programa lo estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Villahermosa, de manera que nuestra audiencia puede comunicarse a nuestros teléfonos para mandar sus comentarios, sugerencias, críticas, lo que usted guste. Le voy a dar con mucho gusto los teléfonos de cabina en la ciudad de Villahermosa: 315-8600, 315-6223, y para mensajes de texto, con mucho gusto, el 9933-43-6270. Les recuerdo también que este programa puede verlo en imagen a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos panelistas de Frente a Tabasco, como son el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Buenos días, tardes. Buenos días, licenciado. Tardes, ingeniero. Mucho gusto que siga con nosotros, licenciado Feliciano. Y el licenciado Uldarico Cantor Taracena. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. También nos da mucho gusto que siga con nosotros aquí de Frente a Tabasco. En este programa siempre nos hemos caracterizado por hacer los comentarios, sobre todo de los acontecimientos más relevantes que suceden en el estado de Tabasco, y hemos hablado de la inseguridad que vive nuestra ciudad de Villahermosa, no la ciudad, prácticamente todo el estado. Es uno de los estados más inseguros de todo el país, y hace escasos 30 minutos fuimos testigos aquí desde nuestras oficinas en la colonia 1 de Mayo, que se encuentra ubicada a una cuadra de la clínica de Lisset, la persecución infructuosa, por cierto, de 3 policías contra un ladrón. No pudieron detenerlo, ya prácticamente lo tenían listo. Sin embargo, curiosamente, la patrulla no siguió al ladrón, sino que estos salieron corriendo, y bueno, los policías regordetes pues no pudieron alcanzarlo. No sé si ustedes pudieran explicar más a detalle, licenciado Uldarico. Sí, pues hace poco de media hora, aquí exactamente en lo que viene siendo en la calle del Hospital Lisset, pudimos presenciar un hecho, pues normal de lo que prevalece ya en términos de resultados de este gobierno. Resulta que, al parecer, un maleante que venía corriendo, vienen siguiéndolo unos policías, y uno que venía caminando de ellos, incluso de los policías, ahí atrás, el otro venía a paso más fuerte, y casi llegando exactamente al área del Lisset, ahí, por fin, con discusión entre ellos mismos, de los policías, pues lograron interceptar a un maleante. El maleante, al parecer, sobre un arbusto tira un paquete, y sale, y lo rodean los 3 policías, y resulta que en el forcejeo, el maleante, porque no lo agarren, en el forcejeo de los 3, se les escapa, sale corriendo sobre la misma calle que da hacia Plaza Cristal, dijéramos, la calle esa, y resulta que empieza a correr el maleante. Los otros policías dan pésimos resultados, porque mientras aquel corría, que a pesar de que era
una gente no tan flaquita, sino gordita, pues se le escapó de la mano. Y resulta que la persona que estaba en el vehículo se quedó parado viendo. Policía. Un policía. Ajá. Se quedó parado viendo todo el escenario en lugar de agarrar y seguir con el vehículo. Por último, si no podían físicamente detenerlo en la carrera, en lugar de agarrar, prender motores y andar corriendo tras el maleante en vehículo, porque además había espacio, no había en ese momento, estaban libre la calle como para poder, no, se quedó viendo el escenario. Muy lamentable al final de cuentas este hecho de inseguridad, sobre todo el día de hoy que inician las campañas, los candidatos en la capital del estado. Pero antes de ello, por ejemplo, estaba leyendo el día de hoy una nota. En Cárdenas secuestran a hijo de transportista. Un comando armado intercepta un microbús para secuestrar al conductor, el cual es hijo del dueño de la Unión de Transporte que circula en la villa Ignacio Gutiérrez del municipio de Cárdenas. Otra nota, un comando de hombre armado plagió al médico Joaquín de las Fuentes, originario de la ranchería sur de Comalcalco. Otra nota, a 15 días de haber sido secuestrado el docente Uriel Arias Zapata, esta aún no aparece. Los hechos ocurrieron cuando regresaba a su casa después de haber participado en un juego de softball. Es decir, lamentablemente el tema de la inseguridad de un gobierno del PRD que no da un resultado es lamentable. Yo no sé cómo pretenden en este caso gobernar o seguir gobernando si cada vez la inseguridad crece. Bueno, pues resulta que como no pudieron, se les escapó a estas gentes, el delincuente, vinieron a registrar el monte por algo y resulta que había el maleante había tirado ahí un arma 380 y te quedas sorprendido. ¿Cómo es posible? La gente anda armada, los delincuentes andan armados, imagínense el tipo de arma. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a esperar los resultados los ciudadanos de Tabasco? Porque bueno, yo no dudo de que los gobiernos del PRI hayan tenido 20,000 errores, pero no estábamos al nivel de inseguridad en que vivimos ahora los tabasqueños. No estábamos a este grado. Sí. No ha frenado, sinceramente, la delincuencia en Tabasco. Cada día está peor y yo no sé hasta dónde vamos a parar. Y aún así, yo no sé cómo es posible que anden en plena campaña político diciendo que dieron resultados. ¿Pero cuál resultado? Hay problema económico, hay problema de inseguridad, hay problema en educación, ahí está el problema de la ley del ISEC, que se comprometieron que cuando llegaran a ser gobierno, pues iban a apoyar a los trabajadores, y resulta que le tiraron una ley para pegarle a los trabajadores del gobierno. Entonces, bueno, pues hoy que arrancan campaña, quedará quizás en manos de los ciudadanos, sobre todo de la capital, donde hay una elección extraordinaria, si quieren continuar por el mismo camino, o bueno, ¿qué pretenden hacer? Ampliar un poquito, es inaudito y como 3 policías cuando logran arrinconar a un delincuente se les escapa porque forcejeó con ellos y se les escapó. Un 4.º policía viendo el espectáculo sentado en la patrulla no persigue al ladrón, pero hasta ese momento varios ciudadanos le habían mostrado a los policías cuál era el delincuente, el que venía, que acababa de asaltar a alguien. Y cuando regresan los policías que no pudieron agarrar al gordito ladrón, entonces todavía ciudadanos le dicen, ahí dejó tirado algo entre el monte. Entonces van, lo recogen y resulta que es una pistola calibre 380. Y colorín colorado, cada quien se fue a su casa feliz. Los únicos que no están felices son la ciudadanía, que ven la incapacidad de estos policías que no pudieron detener a alguien
que ya habían detenido. No, pero además resulta que ven el arma, un policía agarra el arma, como le empieza a agarrar, a ver, le quita el cargador, tira las balas sobre el piso y empiezan a recoger. O sea, no hay ni la delicadeza para recoger un arma rápidamente que es una evidencia. Una evidencia, no. Agarró, la recogió y se la meten allá, la guardan, pero, o sea, ni eso, que realmente están las huellas. Ahí, no. Es sorprendente cómo está actuando la inseguridad en Tabasco. Esas ineficiencias de la policía que está actuando aquí en Tabasco, pues despierta mucho sospechosismo, porque ya no sabemos si los policías estaban de acuerdo con el ladrón, como sucede en muchísimos casos, yo no digo que en todos, pero sucede en muchos casos, que los policías están en combinación con el ladrón y por eso se hacen de la vista gorda y no los pueden detener. No es posible que 3 minutos después de que se haya salido corriendo el ladrón, 3 policías regordetes salgan rodando o corriendo detrás del ladrón, 3 minutos después. O sea, es verdaderamente inconcebible, no te lo puedes explicar. Y es por esa misma razón, precisamente, que la ciudadanía ya en muchas colonias y en muchos municipios, en muchas comunidades de Tabasco, están haciendo justicia por su propia mano. A cada rato vemos imágenes en internet como vecinos de distintos lugares de Tabasco le están dando una severa golpiza a los ladrones que los agarran infraganti, porque realmente la policía no hace nada. Es muy lamentable, sobre todo en esta zona aquí de Colonia 1 de Mayo, donde están la cabina de XHBX y TVX. Aquí hay cristalazos prácticamente diario en esta calle, en esta congruencia de Paseo de la Ceiba y Canal de la Pigua. Hablamos diario, muchas veces a seguridad pública nunca vienen, nunca llegan los de seguridad pública. Y la ola de asaltos en esta calle es verdaderamente impresionante. Pero bueno, es el gobierno del PRD, votaron por el PRD, ahí está el gobierno del PRD actuando. Y hablando de gobiernos del PRD, yo quiero hacer referencia a algo que a mí me parece sumamente grave, donde están involucrados pues todas las autoridades del PRD, desde el gobernador corrupto Arturo Núñez, desde el presidente municipal Bertruy, también corrupto, del PRD, y el presidente concejal, o el concejal presidente, Francisco Peralta y compañía, quien se han hecho de la vista gorda ante este siguiente hecho. La Asociación Ecológica Santo Tomás hace una denuncia de que en el Parque La Pólvora se están construyendo oficinas para el Colegio de Arquitectos de Tabasco. Obviamente es una zona verde, es una propiedad pública, no es propiedad privada, no es para que hayan oficinas de un organismo privado ahí. Sin embargo, el gobierno PRDista de Arturo Núñez y Bertruy, y con la vista gorda del consejo actual del centro, pues el Colegio de Arquitectos construyendo oficinas ahí, violando los más elementales normatividad al respecto. Aquí tenemos las palabras de los integrantes de esta Asociación Ecológica Santo Tomás. No sé si podemos poner la voz de Hugo Ireta, por favor. Hay un proyecto que se autorizó por parte del gobernador Arturo Núñez para que el Colegio de Arquitectos ocupe una parte de este centro recreativo para construir oficinas. El Colegio de Arquitectos, que es el que está a cargo del proyecto, ha intentado justificar lo que se está haciendo. En noviembre del año pasado, el Colegio de Arquitectos Tabasqueños recibió en comodato un área aledaña a las oficinas que fungía como mirador de la Reserva Ecológica de La Pólvora. Sin embargo, a decir del presidente de este organismo colegiado, la zona entregada estaba prácticamente en ruinas. Sin embargo, según ambientalistas locales, el nuevo edificio está vulnerando la flora y fauna del Parque La Pólvora.
Aquí no hay un manifiesto de impacto ambiental, todo se ve en un apresuramiento de 3 meses, se da, digamos, a partir de diciembre. Entonces ya las autoridades estaban entregando y no les da oportunidad para revisar los permisos. En la parte trasera del edificio se localiza un árbol de ceiba que, según los ambientalistas, será derribado para continuar con la expansión de las oficinas. Pero a decir del presidente del Colegio de Arquitectos, el proyecto autorizado por el Ayuntamiento de Centro a través de una licencia de construcción no pretende extinguir la flora de este lugar. Analizamos, ahorita se están en ese análisis, por eso se hicieron unas calas para ver hacia dónde están estas raíces, y este árbol tiene una particularidad, tiene incrustado un ficus. El ficus, bueno, sabemos todo lo que ocasiona el ficus, entonces vamos a ver cómo contrarrestamos un poco los efectos del ficus sin deteriorarla. Es decir, no se va a quitar la ceiba. Por supuesto, sería una aberración. Para retribuir a la reserva, proyecto autorizado por el... Quiero decirles, obviamente, que lo que estamos escuchando fue una nota publicada en TV Azteca del estado de Tabasco, aquí en Villahermosa, a quienes les mandamos un saludo, y escuchamos ahí las voces, obviamente la voz del reportero explicando un poco de qué se trataba, luego la voz del ambientalista y después la voz del presidente del Colegio de Arquitectos. Bueno, como usted pudo escuchar ahí, los gobiernos perredistas y la complacencia del consejo actual del municipio de Centro, pues permiten la construcción de oficinas en estas propiedades públicas, en estos parques, en estas áreas verdes. Aquí cabe hacer una aclaración, y yo creo que por eso, bueno, a mí me da mucha risa oír al presidente del Colegio de Arquitectos, porque todos estos colegios, camaritas y asociaciones disque privadas, todos pegados a la chiche del gobierno, como siempre, o casi todos, pegados a la chiche del gobierno, pidiéndole chiche al gobierno que le otorguen un espacio para tener oficinas, que le otorguen ciertas canonjías, y por eso estos colegios y estas cámaras, que más bien para lo que deben de servir es para alertar y proteger y procurar que se cumpla en todo sentido la normatividad de cada área correspondiente a este tipo de cosas, pues por eso se quedan calladitos, se ven, ellos creen, más bonitos, porque pues están recibiendo su cochupo por prebendas que les dé el gobierno, como un pedazo del Parque La Pólvora. Esto ha despertado obviamente muchísima molestia, y como decía Porfirio Díaz, perro con hueso en la boca ni ladra ni muerde. Beliano Calzado, los comentarios. No había oído nunca, ¿no? Pues sí, ocupado. Lamentable que este relleno se esté dando, porque, por ejemplo, en donde está Tox, en la esquina de continuación el tanque elevado hacia abajo, ya han estado rellenando terrenos, y ese es un vaso regulador como de 3 metros de profundidad. De hecho, ese terreno, propiamente ese terreno fue rellenado, donde está Tox, justamente ese terreno. Bueno, pero enfrente, que es donde están los pollos, los pollos los rellenaron, y atrás de los pollos ya rellenaron 2 terrenos más. Pero hoy hay un letrero gigantesco que dice se vende terreno, de lo que todavía no se ha rellenado. Quiere decir entonces que eso va a continuar. Y esa es una zona que, un vaso regulador enorme, porque fácil han de ser unas 6 hectáreas. Y que al taparse y obstruirse salidas de agua, pues pueden causar inundaciones severas. Exactamente, ¿no? Esa agua que antes ahí se almacenaba y que en alguna forma se filtraba, pues sencillamente ahora ya no va a tener cómo llegar ahí, y tendrá que irse en su camino tradicional
inundando casas, ¿verdad? Así es, pero estos daños ecológicos es verdaderamente imperdonable. Y bueno, yo no me canso de repetir, pero esos son los gobiernos perredistas. Y sobre todo, bueno, ¿cómo es posible que con la complacencia, a mí me extraña mucho, de Francisco Peralta Morelo, que con la complacencia de él ahora como presidente del Consejo, aquí en Villahermosa, pues se sigan construyendo las oficinas y no les pagan un alto? ¿Qué hay, Cochupo? Ahí. Ulderico Canto. Yo creo que uno de los grandes problemas que siempre ha existido, sobre todo en materia de corrupción, no es tanto a veces los delitos que se cometen, sino el grado de impunidad que hay. Lamentablemente que cuando no hay una sanción, cuando no hay castigo, cuando la gente realmente sigue delinquiendo y la impunidad persiste, entonces por lo tanto pues sigue la delincuencia creciendo. Y esto está realmente arraigado en todas las áreas. Podemos ver desde los llamados ladrones vulgares hasta los ladrones que inclusive te hacen mal uso de sus funciones públicas, como el otorgar los permisos donde no deben otorgarse, como es el caso del desvío de los recursos del propio erario público. Entonces, si no se hay un grado de sanción, si no somos capaces de castigar a quienes cometen los ilícitos, pues por lo tanto, pues se le hace muy fácil a la delincuencia en general, pues seguir generando estas condiciones delincuencial. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar este colegio que, aprovechando las circunstancias, que se haya apropiado de un terreno, que bueno, pues ahí debería entrar la parte ecológica, pues los partidos, deberían estar en este caso las organizaciones que tengan que ver con el tema, y la gente que bueno, pues tiene sobre todo la oportunidad o les gusta estar en el área de este Parque La Pólvora, pues para protestar, porque bueno, yo creo que aquí lo que ha habido es un abuso de parte en este caso de este colegio, que bueno, pues ante la situación que está prevaleciendo políticamente en el municipio y en el estado, donde no hay orden, donde están más preocupados por ver qué se llevan, o están más preocupados por las cuestiones políticas, bueno, pues entonces, como dicen, río revuelto, pues ganancia de pescadores. Entonces aquí, ojalá y veamos, por ejemplo, una respuesta muy pronta de parte del ayuntamiento actual, del Consejo Municipal, que es un consejo del PRD, porque prácticamente, bueno, pues recordemos que al anularse la elección, quienes decidieron, pues son los PRDistas, los que decidieron nombrar esta administración de 6 meses. Entonces yo creo que, pues ojalá, y si hubiera que sancionar, si hubiera que castigar a los que dieron la autorización, a los que tuvieron infiltrado y metido en este asunto, bueno, pues sería lo más conveniente. Pero bueno, yo creo que como hemos venido observando estos 3 años, donde finalmente, ya lo hemos comentado ampliamente, todas las broncas o todas las demandas que se han tenido en materia de acusaciones, pues todas las ha perdido lamentablemente jurídicamente el gobierno. No ha podido. Así como acusó al gobierno anterior de muchas cosas, todos fueron absueltos. Todos están libres. Es decir, no supieron sustentar. Y así como hay muchos casos, por ejemplo, de que cuando dieron nombramientos por encima de la ley, se pasaron al Congreso, todo igual, problemas de ley. Y ahorita estamos viendo de manera igual, que ante estos hechos, pues todo infringe la ley. Entonces estamos viviendo un gobierno donde no hay gobernabilidad en términos jurídicos. Es un problema en términos de desconocimiento de la sanción y el desconocimiento del aparato jurídico que debe prevalecer para que vivamos en términos de justicia y para que todos
convivamos en términos de todos los temas que se dan en la materia, se puedan ir ya dirimiendo jurídicamente. Cuando apliquemos la justicia, cuando en verdad la apliquemos con severidad y cuando haya sanción, cuando ya no hay impunidad, pues vamos a contribuir mucho para abatir el problema de la inseguridad en términos generales. Así es, muchas gracias, Uldárico, y tienes mucha razón. Bueno, hay que castigar a quien autorice el proyecto, Arturo Núñez, a quien da y en la autorización de la construcción de la obra, Bertruy, y al actual consejo del ayuntamiento, quien no para la obra. Todos perredistas, todos culpables. Bueno, pueden ir con López Obrador a que les exonere los pecados, si así lo quisieran. Pero en fin. Bueno, yo les recuerdo a nuestro auditorio, para mensajes de texto, pueden hablar al 9933 43 62 70. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y mucho nos gustaría oír sus comentarios y sus sugerencias de nuestro auditorio. Voy a leer los mensajes que nos llegaron. Dice la señora Adela, dice, aquí en Reyes Hernández todos los días igual roban unos que andan en moto y no hay un solo policía. Supongo que es en Comalcalco. Otra llamada, dice, de la señora Esmeralda García, ni al de Seguridad Pública ni a Núñez les importa si nos asaltan, secuestran o matan. Ellos solamente vinieron a robar. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, todos son bienvenidos. Leeremos todas las llamadas que nos hagan. Y otro caso muy lamentable, licenciado Feliciano Calzada y licenciado Uldárico, lo que está sucediendo en el Yunca. Ya habíamos mencionado aquí, porque ya habían varios reportes, que estaban muriendo muchos animales del Yunca, no solamente por falta de atención médica, sino incluso por falta de alimentos. Parece ser que el Yunca no tiene los recursos suficientes, o los que hay se los roba a alguien y no le dan de comer a los animales. Simplemente en lo que va de este año, se han muerto esta cantidad de animales: 5 loros cabeza azul, 5 antílopes cuello negro, una tortuga blanca, un rinoceronte, 2 cebras, un antílope ñu, 3 hipopótamos y 7 venados. A mí me parece verdaderamente una aberración de este gobierno que ponga tan poca atención a este patrimonio de los tabasqueños como es el Parque Yunca, que había alcanzado ya incluso cierta fama internacional por la variedad de especies que ahí se podían ver, digamos, en un ambiente totalmente libre. Feliciano Calzada, ¿qué le parece esto que está pasando en el Yunca? Si no hay alimento para los animales, pues tampoco debe haber médico veterinario. Menos, ¿no? Que en todos los zoológicos y en todo este tipo de parques es obligación por ley que haga un veterinario de planta para que esté dándole seguimiento a algún trastorno o alguna enfermedad que se le note a algún animal. Porque puede venirse una cadena. Entonces, un animal que no es tratado puede contaminar a los demás. Pero las piezas que acabas de mencionar, comprarlas en sus lugares de orígenes o a aquellas empresas que se dedican a comercializarla, pues estamos hablando de negocios de dólares. Nada más el transporte, independientemente de lo que cueste un animal de estos, un hipopótamo, un rinoceronte, por ejemplo, nada más traerlo en las cajas, en los aviones, como se acostumbra, pues sencillamente cuesta miles de dólares, independientemente de lo que haya costado el animal. Hay empresas o hay instituciones que hacen, o gobiernos
que hacen donaciones a gobiernos o nacionales o locales, y en esa forma aquel estado se hace de un animal que en otras condiciones, si no fuera de donación o de regalo, no podría adquirir por el gran costo. Pero también a veces el que recibe el animal en regalo es el que lo tiene que trasladar, y aún así es un poco bastante fuerte el gasto que tiene que hacerse. Ahora, ¿por qué regalan algunos? Porque es el mismo sistema de la ganadería bovina. Cuando hay exceso de hembras, es necesario venderlas, regalarlas o sacrificarlas. Porque los pastos, aunque sean miles de hectáreas, como sucede en muchos países africanos y en muchos países europeos, sencillamente la caza, la cacería, es la que regula el equilibrio entre el medio ambiente. Por medio ambiente tomamos a los animales y el pasto. Entonces, hay lugares en África donde hace poco, el eterno cacique de este poblado que tengo, creo que es Uganda. ¿Idi Amin? No, bueno, Idi Amin ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? No, esto es fresquecito de 10 años para acá. Había una población italiana que tenía 200 años de haber llegado al país y se dedicaban a la ganadería bovina, y ellos surtían el 50% de la carne que consume Inglaterra. Eso traía como consecuencia que los impuestos que se pagaban por la producción y la exportación para el país africano era un ingreso muy importante. Estamos hablando de ganadería bovina, no de animales salvajes. Luego vamos a ir con los salvajes. Entonces, esa ganadería bovina representaba que la población de ese país, el 15% eran europeos de origen italiano. Entonces, ellos se dedicaban al engordo de ganado y lo exportaban, lo que significaba una serie de ingresos extraordinarios para el país. Pero hace 10 años el cacique de Uganda decide irse a elecciones porque se le exigen. Y entonces, cuando él convoca elecciones, se da cuenta que va a perder porque ya lleva 27 años en el poder. Entonces, sencillamente ofrece la reforma agraria. Y en plena campaña entrega las tierras del 15% de la población del país, que eran italianos. Sí. Y entonces hace una reforma agraria en la que, sin previa indemnización y sin indemnización nunca a los italianos, les quita la tierra y les quita el ganado y se las entrega a la población. La población, para esto, este 15% mantenían una flota de empleados, miles de empleados que dependían de la ganadería. Inclusive ya se empezaban a formar los pequeños productores de ganado de origen netamente africano. Entonces, llega un momento en que se reparte la tierra, las elecciones se ganan, las gana el cacique, el dictador, y de pronto se comen el ganado, desaparecen los que recibieron
sencillamente la reforma agraria, las tierras agrarias, entonces no saben manejar las tierras. Lo primero es, se pierde la exportación, se pierde un mercado extranjero extraordinario que significaba euros o libras esterlinas, que es lo que sigue todavía en Inglaterra. De ahí desaparecen miles de fuentes de trabajo, que eran los tractoristas, los vaqueros, los mecánicos, etcétera, que le daban, abastecían de mano de obra aquel 15% de la población de Uganda. Entonces, inmediatamente desaparece la ganadería. Es decir, a los 4 o 5 años desaparece la ganadería. ¿Qué sucede con los animales salvajes? Los ingresos por cazadores profesionales que llegaban todos los años, cuando ven que a los italianos casi los corrieron, cuando tenían 200 años viviendo, eran tan ugandeses los italianos como los que tenían 1000 años de estar allá. Entonces, ya de generación en generación ya venían naciendo los italianos, ya eran de ese lugar. Los cazadores, al ver que ya no hay las facilidades que había antes con el gobierno dictatorial, dejan de ir a matar animales salvajes. Animales salvajes que la cacería en Europa y en muchas partes del mundo, inclusive en México, en el norte del país, la cacería es una industria y es exactamente lo que regula el medio ambiente. Evita una sobrepoblación de animales salvajes. Aquí no hay cazadores y en lugar de nacer 400 búfalos al año, ya nacen 800. En lugar de nacer 3,000 leones, ya nacen 10,000. Gacelas, todo. Y en este momento, 10 años después de la reforma agraria, empezó el desierto a aparecer en las antiguas tierras que eran de los bovinos y de otra parte que eran los animales salvajes. Los animales salvajes, al no ser cazados, se empezaron a reproducir en tal forma que afectaron las antiguas plantas, instalaciones de donde estaba el ganado bovino, que desapareció. Y en ese momento ya no tienen ingresos, ya no tienen fuentes de trabajo y el desierto empezó a aparecer por todos lados. Claro. Es que es muy importante, obviamente, mantener un equilibrio ecológico, precisamente, y hay muchas maneras de mantenerlo, como usted nos menciona. Mi Feliciano, Uldárico Canto, este terrible evento que está sucediendo en el Yunca. Sí, reiteramos mucho y volvemos a caer en lo mismo. No hay finalmente un interés del actual gobierno por dar resultados, porque el problema del Yunca ya lleva demasiado tiempo, ya han cambiado inclusive a las autoridades y aparte que cambiaron a los administrativos de este parque, que es muy representativo para Tabasco y que muchísimas gentes de fuera pues vienen con la idea de asistir a estos lugares, de los pocos lugares turísticos que más o menos hemos podido explotar para obtener recursos importantes para la entidad, pues ya también se perdió esta posibilidad de crecimiento turístico. Y a pesar de que, reitero, se han cambiado las administraciones, lo que han hecho también es quitarle presupuesto. Por lo tanto, pues todo el que llega cada vez le van quitando y van dejando que esta área, pues también se vaya abandonando. Porque van a llegar momentos que ya está en debate, que con lo más práctico que dice el gobierno, pues hay que cerrarlo. Y que sería muy lamentable que no puedan resolver este problema. Pero fíjate, Uldárico, que ahí se esconde algo que puede ser más grave. Porque curiosamente, en el portal de transparencia,
no aparece información de los primeros trimestres del 2015 del Yumka. Y por ese motivo, diputados del Partido Verde, que se supone que deben de estar pendientes de esto, Federico Madrazo y José Manuel Lizárraga, se trasladaron al Yumka para hablar con la directora Cristel Pérez Arévalo, para pedir información, un listado de los animales, el manejo de los recursos, etcétera, pero pues no le quisieron dar absolutamente nada. De hecho, los mantuvieron, digamos, retenidos en Unapalapa hasta que no llegara la prensa del estado de Tabasco para controlarlos, porque como no le daban, a ver, quiero decirte, como no les daban acceso de información, entonces pagaron su boleto de entrada para entrar como cualquier paseante al Parque Yumka. Sin embargo, los detuvieron ahí en Unapalapa hasta que llegara la prensa local para hacerles un recorrido que ellos no pidieron, simplemente por las áreas que ellos querían. Y es que resulta que no hay información de los primeros trimestres del manejo de los recursos del Yumka del 2015. La directora simplemente les dijo a los diputados que como hoy es lunes, tenemos el transporte en mantenimiento para mantener a los diputados y medios de comunicación del Estado en espera por un transporte para acudir al área donde se encuentran los animales. Con ese pretexto, como era lunes ni las gallinas ponen, ¿no? O son los martes. Bueno, los lunes, ¿verdad? Ni las gallinas ponen, pues en el Yumka tampoco funcionan los vehículos para hacer los recorridos, pero bueno, nos tememos que sea una treta para ocultar información, que a mí me parece que ahí hay algo más escondido. No es solamente la lamentable muerte de los animales por falta de atención y por falta de alimentos, sino que hay un manejo de corrupción con los recursos. Ya empezaron las campañas políticas, el tiempo se nos está acabando. Si alguien conoce cómo empezaron las campañas políticas, por favor que nos informen brevemente. Sí, Licenciado Feliciano Calzada. Hoy a las 7 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, empezó su campaña política la candidata a presidente municipal del centro, Liliana Madrigal. Se dieron cita los líderes del mercado para recibirla y de ahí ¿En el Pino Suárez? En el Pino Suárez. La acompañaron haciendo un recorrido de las 7 de la mañana, 7:30 hasta las 11. Yo me retiré a las 10:30 y faltaba muchísimo todavía por recorrer. La idea de Liliana es saludar a cada uno de los gentes que trabajan en el mercado y rápidamente exponerles o que les pongan a ella algunos de los problemas por las que atraviesan. Algunos comentan sobre problemas del mercado y otros sobre problemas personales y otros sobre problemas de su colonia. Esa es la finalidad de esta gira que está realizando Liliana Madrigal. Y escuché yo a algunas gentes comentar ahí entre la gira que las encuestas últimas que el PRD había publicado ponían 4 puntos arriba de su candidato el PRD sobre Liliana, y escuché a una gente decir pues qué maravilla, porque Liliana empezó de 0 y resulta que ya nada más le llevan 4 puntos. Quiere decir entonces que ha ido creciendo, pero además que ha ido creciendo sin campaña y sin recursos, porque todavía el Instituto Estatal Electoral no ha entregado los recursos. Y que oficialmente las campañas empiezan hoy. Que por cierto, licenciado, yo quisiera hacer primero un pequeñísimo paréntesis para invitar a todos los partidos políticos, a todos los candidatos. Las puertas de esta estación están abiertas para que nos informen
de el seguimiento de sus campañas de una manera totalmente transparente y gratuita, por supuesto, simplemente como un servicio de información a nuestro auditorio. Perdón por hacer este paréntesis. Sí. Entonces, la respuesta de esta persona, pues sencillamente fue muy inteligente. Si el candidato del PRD ya pasó por una campaña completa y ahora esta es su segunda campaña y Liliana es la primera vez que va a participar como candidata a presidente municipal, bueno, sin que empiece todavía la campaña, sino que hasta hoy resulta que ha venido creciendo. Y de los comentarios que hicieron originalmente de que nadie la conocía, pues resultó que entonces sí la conocen, o cuando menos ahora ya está en el ánimo y en el conocimiento de un porcentaje de la población del centro bastante importante. Liliana Madrigal es candidata por el PRI, es candidata por el Verde y por el PANAL. Y por el PANAL. Sí. Por otro lado tenemos los candidatos del Verde que lanzaron candidatura común, Alejandro Rovirosa Guade. Ah, no, perdón, ese es el abuelo. No, el candidato es el nieto. Sí. Está el PRD, ¿cuál otro? El PRD y el PAN. ¿Ah? El PT, el PAN. El PAN y el PT. El PAN y el PT van coaligados con la candidatura común. Hace 2 semanas leímos y lo comentamos aquí, el hecho de que el PT haya dicho que ellos no habían tomado todavía una decisión para sumarse a algún candidato, pero que lo más seguro es que fuera, como ellos eran gentes de izquierda, entonces que Gaudiano era una gente de izquierda, que sería lo más seguro, pero que además Gaudiano, dijo el PT, venía de abajo igual que ellos. Entonces, no aclaró. ¿Abajo de qué? ¿Abajo de qué? ¿Verdad? ¿O de quién? ¿O de quién? Bueno, que lo único que había faltado fue que el PAN dijera, nosotros nos vamos a sumar a Gaudiano porque Gaudiano es de derecha. Y también porque viene de cuna ilustre y de sábanas de seda. Entonces, aquí estamos en presencia de un candidato mago, ¿no? Que reúne las dos condiciones. Es un hombre de izquierda y al mismo tiempo es un hombre de derecha. Así que, pues ahí andan ya los dos partidos políticos sumados. Por cierto, que una gran rareza causó esta vinculación, porque ninguno de los dos partidos va a recibir un solo voto a favor de su propio partido, en virtud de que es de facto y no de derecho el acercamiento que tanto el PAN como el PT. Y es triste porque el PAN es un partidito que debería estar luchando por ganar votos, no ganar el poder, no ganar posiciones para sus dirigentes. O que sus dirigentes ganen dinero. Claro, a ellos no les interesan los votos para su partido, les interesan las posiciones políticas para los dirigentes. Y el PT, que necesita también votos, pues sencillamente el arreglo es que en lugar de votos para un partido que lo necesita, pues sencillamente van a haber posiciones políticas que siempre son apoyadas con los apoyos económicos del sueldo y el presupuesto que presumiblemente van a manejar. Por ahí hay otro candidato del partido Morena. No sé si va en alianza con alguien Morena. Sí, de hecho, fíjate que aquí es importante comentar de que hay 5 candidatos que para el municipio de Centro en esta elección extraordinaria. Tenemos, por ejemplo, el caso del candidato independiente
Pedro Antonio Contreras López, que bueno, pues él tuvo, que fue el mismo anterior, y que bueno, hoy estuvo pues rueda de prensa y anduvo ahí recorriendo ahí en el centro. Desde luego también tenemos el caso del Partido Humanista, que propuso a Flor de Lis Montero Izquierdo, que es mujer también, pero que bueno, pues pero hoy el Partido Humanista tiene registro aquí en Tabasco. Sí, de hecho ¿sí? Ahí sí, entonces ahí ella realmente no, pues se desconoce precisamente por ser un partido que no tiene una gran presencia. Finalmente pues tiene problema todavía para arrancar su campaña, las que la van a acompañar, es un, bueno, pero de todas maneras ahí pues va a hacer su esfuerzo. Y sin duda alguna, por ejemplo, en el caso de Octavio Romero Oropeza, que es candidato de Morena, que por cierto él arrancó su campaña en la Villa Tamulté de las Sabanas, ahí hubo un festejo en su llegada a esta plaza, del famoso que hacen ahí los indígenas del caballito, una danza ahí. De hecho ahí bueno, pues él arrancó toda esa zona de exactamente, que es cuna de, dijéramos, o parte importante donde un tiempo el perredismo creció. Ahora hay mucha de estas gentes ya está metida más que nada con el caso de Morena. Ahí están dividiéndose la votación. Y desde luego para el caso de algo importante que iba a hacer es el caso de Gerardo Gaudiano, que aquí él es candidato del PRD, nada más. Lo que sucede es aquí el comentario que el caso del PT y el caso del PAN se están yendo vía de facto. Es decir, cuando vengan las boletas y cuando tengan que votar, desde luego las gentes que voten por el PT o voten en este caso por el PAN, pues ese voto no va a contar, porque no se puede contabilizar al PRD, sí, porque no va a aparecer. No va a aparecer. Porque no va a aparecer. Porque no tienen candidato. Nada más. Tienen que votar PRD. Si votan PAN no existe, ni siquiera aparece. Pues. Así es. Entonces esa votación, por lo tanto, ahí está perdida. Entonces estarían obligando a que la gente del PAN, que todo el tiempo estuvo en el PAN, pues tengan que ir a lo mejor a votar por el PRD. O sea, el extremo. Sin embargo, para el caso ya y un detalle importante, hoy el caso de Gerardo llevó a cabo algunos eventos, como rueda de prensa, un evento ahí con el abuelo y todo, pero algo que llama la atención a todos. Todos los eventos que hizo, desde rueda de prensa, de estar en el caso del busto y arrancar los recorridos, todos fueron puros hombres. En ninguno presentó, por ejemplo, que se sentara una sola mujer. Es decir, la mujer para ellos, pues ahí no contó. No arrancaron campaña en ninguno. Pues ojalá y pues en el camino puedan enderezar el rumbo, porque ahí demostró el PRD pues que no tiene interés o que no tiene, dijéramos, pues como dicen, la lucha y las oportunidades de mujeres. Y desde luego para el caso de Liliana Madrigal, bueno, esta está por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza. En este caso sí entran en la boleta porque eso está legal, es a través de la figura candidatura independiente. Entonces ahí arrancar, pues yo creo que como va la situación y como se comentó ya, Liliana pues viene de atrás y como dicen, caballo que alcanza gana, y a pesar de que decían que ella todavía no era conocida, la ventaja que es que donde más la conocen, pues va ganando mayores porcentajes de votación. Mientras que el PRD, pues ahí parece que ya se estancó. Si de por sí en política las cosas son inciertas, obviamente cualquier elección es una moneda en el aire y aquí puede suceder cualquier cosa. Les deseamos mucho éxito y les reiteramos la invitación a estos candidatos, que las puertas de este medio de comunicación están abiertas para cualquier entrevista, para dar a conocer sus recorridos, etcétera, etcétera. Una última llamada que me permito mencionar, del número celular terminado en 3489 de Arroyo Hondo, primera, dice que un contratista dejó las casas a medio terminar y ya se fueron.
a construir más casas, pero que las primeras no las terminaron. No se vale que le hagan eso a la gente ya que quieren su casa, que terminen una primero y luego empiecen la otra. No dicen el nombre del contratista ni cuántas casas fueron, pero bueno, nosotros pasamos su mensaje tal como lo recibimos. Les recuerdo que este programa es totalmente en vivo y mucho nos gustaría contar con sus comentarios y sugerencias de parte de nuestra audiencia. Por lo pronto, yo quiero agradecerle mucho al licenciado Feliciano Calzada Padrón y al licenciado Ulderico Canto Taracena, que sigan con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dabdug, a sus órdenes, y como siempre decimos al término de cada programa, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.